Hola, en esta ocasión vamos a hablar de un poco de anatomía, hace huesos del miembro superior. Para empezar, vamos a hablar del miembro superior, que en este caso, ¿qué nos va a dar? Nos va a proporcionar la movilidad, el poder agarrar, golpear, incluso unas acciones finas como viene siendo la manipulación, que ese se da mucho en la mano. Eh, Todo esto se debe a, en este caso, músculos, huesos, las articulaciones, gran parte de esto nos van a ayudar. Y bueno, el miembro superior lo vamos a dividir en cuatro segmentos, que a su vez estos segmentos se van a subdividir. ¿Cuáles vamos a tener? Pues bueno, tenemos los que ya todos conocemos. En este caso voy a hacer un dibujo rápido. Y bueno, como pueden darse cuenta, ya la idea es que son cuatro segmentos. Tenemos el hombro, tenemos el brazo, el antebrazo y tenemos la mano. Como ya había dicho, van a tener sus regiones. Entonces, en el hombro, ¿cuáles son las regiones que hay? Están la pectoral, la escapular y la deltoidea. En el brazo tenemos solo dos, la anterior y la posterior. En el antebrazo es lo mismo, tenemos la anterior y la posterior. Y en la mano tenemos lo que viene siendo el carpo, la palma, el dorso de la mano y tenemos los dedos. ¿Cuáles son todas estas regiones? Vamos a delimitarlas. En este caso, todas estas regiones se van a marcar de esta manera. Toda esta parte que estoy tratando de dibujar es la región deltoidea. Ahora, en esta parte, más o menos así, todo esto que voy a tratar de abarcar hasta aquí. Esta es la región pectoral. En este pequeño lugar tenemos una región que es la región que se le conoce como el triángulo clavipectoral. Ahora, esta parte de aquí, pues se ve luego, ¿no? No hay que ser expertos para darnos cuenta que es la región axilar. Esta parte de aquí es la parte anterior del brazo. Aquí podemos ver que esta es la zona ulnar, la región ulnar. Aquí tenemos la parte anterior del antebrazo. En esta parte delimitamos la parte anterior de la muñeca. Todo esto viene a representar la palma y estas partes de aquí obviamente son los dedos. Entonces estas van a ser las regiones. También tenemos regiones en la parte de atrás, en la región posterior, que no cambian mucho, pero un poco nada más. Perdón por los dedos tan feos. Ahora, en esta parte también tengo mi región deltoidea, tengo mi región axilar, que es esta de aquí. Voy a tener aquí otra región que en este caso no es la pectoral, esta es la región escapular. Eso es lo que llega a cambiar y aquí es prácticamente lo mismo, pero esta es la parte posterior del brazo, esta es la parte posterior del codo, en este caso esta es la parte posterior del antebrazo, aquí tenemos la parte posterior de la muñeca, el dorso de la mano
Y los dedos, eso sí, no cambian, no hay parte ni anterior ni posterior. Esas son las regiones y de esta manera vamos a partir para ya hablar propiamente de los huesos del hombre, del hombre, del miembro superior, perdón. Ahora, ¿qué hay que destacar de todo esto? Bueno, como tal, nosotros sabemos que tenemos un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. Los huesos del miembro superior corresponden a el esqueleto apendicular, ¿sale? Entonces, ¿qué huesos vamos a tener? Tenemos clavícula, tenemos la escápula, tenemos el húmero, tenemos radio, ulna, eh, el carpo, metacarpo y falanges. Entonces tenemos una clavícula, una escápula, un húmero, un radio, una ulna, tenemos 8 carpos, aquí tenemos 5 metacarpos y tenemos 14 falanges. Vamos a comenzar con la clavícula, que en este caso, bueno, antes de comenzar con la clavícula, quiero destacar que suponiendo que tenemos una personita, voy a dibujarla así súper rápido, y le hacemos un corte transversal y lo vemos desde arriba, vamos a observar algo más o menos así en cuestión del esqueleto, que viene siendo algo que se le conoce como la cintura escapular. ¿Por qué? Y se le conoce como una cintura media, entre comillas, porque en esta región va a estar todo colgando, si se le puede decir de esa manera. No va a estar colgando porque hay articulaciones que sostienen. Pero a lo que voy es que de este lado yo voy a tener mi escápula, aquí voy a tener mi clavícula y aquí en medio voy a tener el esternón. En este lado las vértebras no van a tener ningún tipo de articulación con la escápula. Eso es lo que quiero destacar antes de empezar con todo esto. Ahora vamos a empezar con la clavícula, que la clavícula es un hueso que va a conectar con el tronco y esto es importante. Entonces, en la clavícula yo voy a tener, suponiendo que, como ya había mencionado, vamos a ver en el corte transversal que hicimos a nuestro sujeto anatómico, vamos a ver la parte de arriba de la clavícula. Entonces, haciendo un dibujito, que no soy bueno dibujando, pero vamos a verlo así. Esta viene siendo la parte, la cara superior de la clavícula. Y hay que destacar que de la clavícula yo voy a tener dos extremos. En este caso tengo el extremo external, o también conocido como el medial, y tengo el extremo acromial o lateral. ¿Por qué medial? ¿Por qué lateral? Porque recordemos que si se encuentra en la zona más, si se le puede decir de en medio de la persona, es la zona medial. Entonces de este lado va a estar y además se va a encontrar articulándose con el esternón. Y en la parte lateral se le conoce acromial porque va a articularse con el acromion de la escápula, que ahorita lo vamos a ver, y se encuentra en la parte más externa del cuerpo. Eso se destacar. Y bueno, en este caso la parte external se va a articular con el manubrio del esternón por unas articulaciones que ya veremos después, que es la esternoclavicular, pero lo veremos a más detalle después. Y del lado lateral, hay que destacar aquí en esta parte que la zona lateral es una parte plana. Entonces esto es como una parte más cilíndrica y se va aplanando poco a poco la clavícula, perdón. ¿Qué más hay que destacar? Bueno, como ya se pueden dar cuenta, tiene una forma de S. Eso le va a permitir que tenga una gran flexibilidad al momento de estar haciendo, por ejemplo, ejercicio, los típicos calentamientos, ¿no? Donde movemos los hombros, o sea, esta conformación, esta morfología,
le va a permitir a la clavícula tener ese amplio movimiento. También hay que destacar que al momento de, ¿cómo se le dice? De palparse en la parte superior del tórax, uno puede sentir su clavícula. Es una zona muy palpable y muy fácil de distinguir. Se le llega a considerar como un hueso largo, pero esto es como una controversia porque hay autores que dicen que no lo es y hay autores que dicen que sí lo es. ¿Por qué dicen esto? Bueno, se dice que sí lo es por la forma, ¿no? Que es el hueso largo característico, pero la razón por la cual se dice que en realidad no lo es porque este carece de una cavidad medular, que es algo característico de los huesos largos. Entonces es una discusión que se tiene ahí, lo dejo ahí al aire. Como ya mencionamos, tenemos la cara superior. Esta cara superior va a estar abajito de la piel y también va a estar el músculo platisma ahí como en esa parte insertándose. Bueno, más bien no insertándose, sino arriba de la clavícula. También tenemos que destacar que esta parte es lisa, esta parte del hueso es lisa. Y bueno, tenemos dos curvas. Si vemos desde, como en este caso, esta sería la parte anterior, como si estuviéramos marcando en el pecho, y esta sería la parte posterior. Ahora, en la parte anterior tenemos que 2/3 van a tener una curva convexa, de esta manera. Y el tercio restante tiene una curva cóncava que se ve más o menos así. ¿Vale? Ahora, en esta parte, de aquí arriba, vamos a tener que se inserta el músculo esternocleidomastoideo y el pectoral. Tiene lógica, ¿no? Porque es el esternocleidomastoideo se articula con el esternón, vemos que con la clavícula y con el proceso mastoides. Y en la parte más lateral se va a insertar en la parte de adelante, se inserta el músculo deltoides. Y en la parte de atrás de esta cara superior se va a insertar el trapecio. Estos son importantes porque después vamos a ver que forman lo de el músculo, los grupos del manguito. Ahora vamos a ver la parte inferior. Vamos a ver el mismo hueso. En este caso estamos viendo una clavícula derecha, pero ahora la vamos a ver por debajo. ¿Cómo se ve en la parte de abajo? Y bueno, por debajo hay que destacar que este lado es el lado acromial, el extremo acromial. Y aquí tenemos el extremo medial. Y bueno, tenemos dos líneas. En este caso aquí está la línea trapezoidea. Y por aquí tenemos un tubérculo que es como una pequeña fosita, que es el tubérculo conoideo. En estas regiones se van a insertar sus ligamentos que tienen el mismo nombre. Aquí se va a insertar el ligamento conoideo y aquí el ligamento trapezoideo. Estos dos nos van a formar el ligamento coraclavicular. Y listo, esta es de la parte del externo. Ahora en la parte de en medio, en el cuerpo, tenemos un pequeño surco. Este surco es el surco del subclavio, que como su nombre dice, se va a insertar el músculo subclavio. Ahora, de este lado, yo voy a tener algo que se le conoce como impresión del ligamento costoclavicular.
costo clavicular. Y bueno, como podemos darnos cuenta, esto es como lo más básico de la clavícula. Yo siempre he pensado que es importante aprenderse los huesos porque como nos podemos dar cuenta, comprendiendo cada cosa que tiene un hueso, podemos ver qué se va a insertar. En este caso aquí el subclavio, aquí se van a insertar ligamentos. Y esto nos va a ayudar a poder aprender mejor lo que vienen siendo las inserciones de los músculos y cómo es que estos van a tener sus funciones y van a mover a estos huesos para tener la locomoción. Por eso yo siento que es importante aprenderse bien estas bases para podernos facilitar el estudio de los demás, pues de las demás, ¿cómo se dice? Partes del cuerpo. Hay que destacar que esta parte de aquí, la impresión, es algo rugosito y esta se va a insertar se va a unir con la primera costilla, con la primerita. Entonces esto nos va a ayudar a que el hombro no se eleve así de una manera tan exagerada como evitar ese movimiento tan brusco. Y bueno, eso es de la clavícula. Ahora vamos a pasar con la escápula. Entonces la escápula es un hueso plano que tiene una forma de un triángulo y está en la cara posterolateral, está en la parte de atrás, en la espaldita. Más o menos de este lado se encuentra en la parte posterolateral del tórax. ¿Qué va a tener? Otra cosa muy importante es que está entre la segunda a la séptima costilla. Más o menos pues tenemos la segunda costilla, tercera, bla, bla, hasta la séptima llega como que ese tamaño. Hay algo muy importante de la escápula y es que la escápula tiene dos caras, que una obviamente va a ser anterior y la otra va a ser la posterior. Tiene bordes. En este caso tenemos un borde superior, que es este de aquí, un borde medio y un borde lateral. Y también vamos a tener ángulos. Un ángulo inferior. Tenemos el ángulo superior, que es este de aquí. Y el ángulo lateral. Lateral, superior, inferior. Este es el borde medial, borde lateral y borde superior. Y bueno, vamos a empezar hablando de las caras, en este caso de nuestra escápula. Entonces para esto vamos a hacer un dibujo para empezar a hablar de todo esto. Vamos a empezar con la cara anterior. Entonces en nuestra cara anterior vamos a ver que tiene una forma cóncava. Volvemos a lo mismo que les había planteado. Si yo hago un corte transversal y veo desde arriba, la escápula se vería así. La parte anterior tiene una curva cóncava y la parte posterior tiene una curvatura convexa. Esto es por eso muchas veces en las espaldas se ve como un saliente, ¿no? Porque es esa escápula que tiene esta forma convexa. Y además va a tener algo que se le conoce como la fosa subescapular de este lado. Todo esto de aquí viene a representar la fosa subescapular. Ahora vamos a hacer otro dibujo, en este caso de la parte posterior de la clavícula, perdón, de la escápula.
Entonces, vamos haciendo nuestro dibujo. Y listo. Aquí hay que destacar algo muy importante en este dibujito. No olvidemos, esta es la anterior y esta es la cara posterior. Ya mencionamos que esta va a ser convexa y algo muy importante, muy importante. La cara posterior se va a dividir. ¿Quién la divide? Algo que se le conoce como espina de la escápula y es lo que estoy pintando de color moradito. La espina de la escápula nos va a dividir a la cara posterior. ¿En qué nos la divide? En dos fosas. Una fosa que es supraespinosa y otra fosa que es infraespinosa. Y volvemos a lo mismo. Esto es importante porque con estas fosas yo ya sé dónde se van a insertar los músculos. Entonces, por eso es importante irse aprendiendo partes de los huesos para comprender bien a fondo todo lo demás. Entonces tenemos que tenemos la fosa supraespinosa y la infraespinosa. Básicamente estas fosas nos van a ayudar a que se inserten los músculos gruesos. Hay algo más que tenemos que destacar y en este caso es que eh, continuando con la espina de la escápula se forma algo que se le conoce como el acromion, que es este de aquí. Esta es una saliente y en realidad se puede sentir, es como la parte más elevada del hombro. Si ustedes ahorita mismo se palpan aquí en el hombro, van a poder sentir como una saliente, algo que, pues sí van a sentir un hueso, como una bolita, y eso va a ser el acromion. No es la clavícula, porque la clavícula queda un poco más abajito, el acromion es lo que está saliendo. Incluso si pueden elevar su hombro, van a poder sentir el movimiento de cómo se está elevando el acromion. Y el acromion en la parte anterior viene siendo esta partecita. Por lo tanto, la espina viene siendo esto de acá. ¿Vale? Ahora, también vamos a hablar que en, en la parte anterior yo tengo algo que se le va a conocer como cavidad glenoidea. ¿Qué es esto de aquí? Esta cavidad glenoidea es como una pequeña fosa, sí, es como una fosita que nos va a ayudar a que se articule la cabeza del húmero, que ahorita vamos a hablar de él, en la articulación del hombro. Esta es cóncava y si se dan cuenta es como ovalada, pero la fosa es más pequeña que la cabeza del húmero, o sea, el húmero, suponiendo aquí por dibujar, va a ser más grande que esta fosa para que pueda permitir esa movilidad. Entonces ahí tenemos la cavidad glenoidea. Otra cosa que vamos a tener en nuestra escápula es algo que se le conoce como el proceso coracoides, que está en la parte superior de la cavidad glenoidea y es este de aquí. Si se dan cuenta parece un dedito que apunta hacia el hombro y este es como si fuera su nudillo. Incluso en esta parte de aquí, que viene siendo como si fuera su nudillo, es donde se va a insertar el ligamento coraco-clavicular, que incluso de este ligamento ya habíamos hablado. Y ese ligamento que se forma del ligamento coroideo, perdón, y del ligamento trapezoideo. Aquí está el ligamento coraclavicular, perdón, y este se va a insertar aquí, en esta parte del proceso coracoides. Incluso de ahí viene su nombre, ¿no? Porque coracoides, proceso coracoides, cora y clavícula. Ligamento coraco-clavicular. Y también lo tenemos de este lado,
que se ve más pequeñito es este de aquí, este pequeño saliente de aquí. Ese es el proceso coracoides. Y bueno, ¿qué más vamos a tener? Pues tenemos que arriba y abajo de la cavidad glenoidea tenemos un borde supraglenoideo y un borde infraglenoideo, que es donde se van a insertar unos músculos, que su mismo nombre lo dice, ¿no? También vamos a tener, sí, aquí, que es como una saliente, no se dibujó nada más por dibujar, es como tal algo que se le conoce como el tubérculo deltoideo. Que como su nombre se dice, ahí se va a insertar parte del músculo deltoides. Y también tenemos, bueno, vamos a hablar de los bordes para explicar esta parte. En este caso, este viene siendo el borde medial y aquí este viene siendo el borde medial. El borde medial, como se pueden dar cuenta, va a ser como en forma paralela, como traté de dibujarlo aquí, en una forma paralela, y se encuentra como a 5 centímetros más o menos de distancia de los procesos espinosos, que son estos de aquí, de las vértebras. También se le llega a considerar como un borde vertebral y este borde es delgadito. Ahora, si pasamos a este de aquí, que es el borde lateral, si se dan cuenta tiene una conformación, bueno, tiene una disposición que va superolateral, hacia arriba y hacia la zona lateral. Entonces parte desde el ángulo inferior hasta llegar al ángulo lateral. Y en este caso, aquí hay una barrita muy gruesa que esto va a impedir que se doble la escápula. Entonces de este lado vamos a tener la parte más gruesa de todo la escápula, que va a tener un ensanchamiento, y ese ensanchamiento viene siendo la cabeza de la escápula, que es este de aquí. Y en este caso, la cabeza de la escápula, adelantito, ¿a quién va a tener? A la cavidad glenoidea. Entonces, todo esto de aquí es la cabeza de la escápula. Es el ensanchamiento que va teniendo el hueso, porque en esta parte, en el borde medial es delgadito y se va ensanchando aquí para formar la cabeza de la escápula, que adelante tiene la cavidad glenoidea. Y con esto, también pues vamos a ver que está aquí más abajito el cuello de la escápula, y ya, eso es como lo que se tiene que destacar. Ahora, en el borde superior, no hay mucho que destacar, más que es la parte más delgadita y corta, y que va a tener esto de aquí, que es una incisura de la escápula. Y listo, esto es en sí la escápula. Ahora vamos a pasar de hablar de un hueso muy bonito, personalmente me gusta mucho, que en este caso es el húmero, es mis huesos favoritos. Es muy bonito y fácil de entender, la verdad. Entonces vamos a dibujar nuestro bello húmero. Perfecto. Ahora, hay que destacar que el húmero es el único hueso que hay en el brazo. ¿Por qué? Porque en el antebrazo hay otros dos huesos, que vamos a hablarlos ahorita. Este húmero se va a articular ¿con quién? Con la escápula. ¿En dónde? En la cavidad glenoidea. Y si se dan cuenta, quedaría de esta manera. Más o menos así va quedando el húmero.
Y como les acabo de mencionar, aquí el acromion es el que va a quedar arriba. Por lo tanto, al momento de subir el hombro, lo que ustedes sienten es el acromion. No se siente el húmero, porque el húmero está abajito. Y bueno, este extremo se forma por 6 componentes, ¿no? En este caso, vamos a tener una parte que se le conoce como la cabecita del húmero, que viene siendo la parte más externa, si se le puede decir así, no sé por qué dice esto. Esta parte de aquí viene siendo la cabeza del húmero. Ahora, esta es la que se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula. También vamos a tener otra estructura que, bueno, les digo aquí, ¿no? Como ejemplo. Por aquí imaginemos que está la cavidad glenoidea articulándose. Como ejemplo, nada más. ¿Qué más? Sí. Vamos a tener que hay algo que se le conoce como un cuello. El húmero tiene 2 cuellos. Este es uno de ellos que tiene. Este va a ser el cuello anatómico, que es como que nos va diciendo, nos indica hacia dónde está la cabeza y dónde van a estar algo que se llama tubérculos, como que nos delimita esa zona. Y vamos a tener otras 2 estructuras, que vienen siendo los tubérculos. Yo voy a tener por aquí este tubérculo, que es el tubérculo menor, y aquí tengo el tubérculo mayor. Entonces el tubérculo mayor podemos ver que está en la parte lateral hacia afuera del húmero, y el tubérculo menor está en la parte anterior del húmero. Estos dos, pues como tal, nos van a indicar esa unión de la cabeza y el cuello. Sí, la cabeza y el cuello con el cuerpo. Y hay algo muy importante, es que nos van a ayudar porque aquí se van a insertar, bueno, sirven de inserción para los músculos escapulohumerales, que ya los vamos a ir hablando después. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener un surco que está dividiendo a los tubérculos. Este surco se le conoce como el surco intertubercular. Y este surco, como ya mencioné, separa los tubérculos, y además por aquí va a pasar, va a ser como un lugar para proteger a un delgado tendón, que es un tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Entonces, recapitulando, tenemos cabeza, cuello anatómico, tengo, perdón, se me da el color, tubérculo menor y tubérculo mayor. Y nos falta un cuello, porque les había dicho que el húmero tiene 2 cuellos. Nos falta uno, que está aquí abajito. Este cuello es el cuello quirúrgico. ¿Por qué se le llama así? Bueno, pues básicamente porque es la zona, el cuello quirúrgico es la parte del húmero que con más frecuencia llega a tener fracturas. Entonces, ¿por qué? Porque algo muy importante es que, por ejemplo, en el momento de golpes o ese tipo de cosas, suponiendo desde la mano, el movimiento, bueno, la inercia nos va llevando todo, y muchas veces se puede llegar a fracturar aquí el cuello quirúrgico. Es la zona que más se llega a fracturar frecuente. Es muy común. Y bueno, esto es del húmero. Ahora vamos a hablar del cuerpo, ¿no? Del húmero. En su cuerpo
yo tengo una parte que se le conoce como la tuberosidad deltoidea, que se encuentra en la parte lateral. Y esta tuberosidad deltoidea como tal va a servir para que se inserte el músculo deltoides, el posterior y el medio. Y atrás del húmero voy a dibujar un número posterior. Imaginémonos que estamos viendo el mismo húmero, pero en la parte de atrás. Atrásito de este húmero, yo tengo otra región, que más o menos va a estar así. Esta es algo que se le conoce como el surco del nervio radial. O también se le conoce como surco espiral. Está en la parte de atrás y como su nombre lo dice, ¿no? Por eso recalco muchas veces la idea de que es importante aprenderse las partes de los huesos porque su nombre lo está diciendo, surco del nervio radial. Por aquí va a estar pasando el nervio radial y también una arteria, que en este caso es la arteria braquial profunda. Todo eso lo vamos a ir viendo ya después. Entonces, eso, a destacar eso. Entonces ya vimos el extremo superior, ya vimos el cuerpo, ahora vamos con el extremo inferior del húmero. ¿Qué tenemos que hablar de este? Que si se pueden dar cuenta, el húmero se va a ir ensanchando, se va a ir ensanchando. ¿Y qué nos va a formar? Como tal, nos va a formar algo que se les conoce como las crestas. Son las crestas supracondilias. Tenemos dos, en este caso la medial, y aquí tenemos la lateral. Son estas de acá. Y al momento de irse ensanchando, van a terminar en otras regiones. Terminan en un epicóndilo. Perdón, me escribí mal. El epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. Lo mismo pasa aquí en el húmero, en la parte de posterior de nuestro bello húmero. Perdón, sí, estoy tratando de poner los mismos colores para que veamos que esto es lo mismo. Estarán preguntando qué es esto que estoy dibujando. Vamos a irlo desglosando. Ahora, en esta parte yo voy a tener como tal caras articulares. Este de aquí va a ser el capítulo, que como tal se va a articular con la cabeza del radio. Ahorita lo vamos a ver. Y este de aquí viene siendo la tróclea, que esta se va a articular con el extremo proximal de la ulna en su incisura troclear. Ahorita lo vamos a ver porque también vamos a hablar de ese hueso. Y algo muy, muy bonito es que encima de la tróclea hay dos fosas. Estoy escogiendo el color, perdón. Tenemos dos fosas. Se ve mejor. Tenemos la fosa coronoidea. ¿Y por qué? Porque aquí se va a ir colocando el proceso coronoides de la una cuando doblamos el brazo. Ahorita lo vamos a ver también. Y en la parte de atrás, la tróclea tiene otra fosita que es más grande. Y esta es la fosa olecraneal. Olecraneal. Porque aquí se va a colocar el olecranon de la ulna cuando tenemos el brazo estirado. Y bueno, también en el capítulo, arriba vamos a tener otra fosa, que en este caso es la fosa radial.
Y esta no es tan profunda como las otras que acabamos de hablar, pero ahí se va a acomodar la parte de la cabeza del radio cuando se está doblando el brazo. Y bueno, creo que eso es lo que debemos destacar del húmero. Como pueden ver aquí también estas supercondilias, epicondilo medial, lateral, y lateral, esta supercondilia. Todo esto es del húmero. Ahora vamos a pasar a hablar de la ulna. La ulna es un hueso que va a estabilizar el antebrazo y la ulna va a ser más larga que el radio. Y hay maneras de que podamos distinguir cuál es cuál. Vamos a empezar a hablar de la parte proximal de la ulna. Y para eso, les voy a hacer otro dibujo. En este caso voy a dibujar a la ulna. Esta es la ulna en su cara anterior. Y voy a dibujar en este caso en su cara lateral. Que va a ser más o menos así. Lo dibujé muy grande, pero esta es la cara lateral. O sea, es como si estuviéramos viendo esta parte. ¿Por qué? Porque en el antebrazo la ulna va a estar en la parte medial y el radio va a estar en la parte lateral. O sea, hacia afuera está el radio y adentro está la ulna. Bueno, comencemos a hablar de la ulna y vamos a hablar del extremo proximal que, como pueden darse cuenta, va a tener un tamaño muy grande. Conforme va transcurriendo hacia el extremo distal, se va haciendo más delgadito el hueso. Y bueno, este se va a articular con el húmero. ¿Con qué partes, más bien, qué partes de la ulna nos van a marcar que se va a articular con el húmero? Pues dos. En este caso tenemos el olecranon, que es este de aquí que voy a pintar de rosa. Esta parte es el olecranon. Y va teniendo sentido, ¿no? Porque, si se dan cuenta, es esto de aquí. Y si regresamos al húmero, en la cara posterior tenemos la fosa olecraneal, que es donde se va a insertar el olecranon cuando tenemos el brazo estirado. Ahí es donde va a quedar el olecranon. Ahora, ya que tenemos esa parte de la fosa olecraneal, eh, que es la parte como que estás tocando, o sea, si tú doblas tu brazo, o sea, tú lo doblas y aquí te tocas el codo, lo que tú estás sintiendo es eso, el olecranon. Ahora tenemos otra porción que es el proceso coronoides, que lo voy a pintar de este color, que es el color morado. Es este de aquí. Este de aquí es el proceso coronoides, que viene a representar como que esta partecita. Y este proceso coronoides, volvemos al húmero. Es importante ir relacionando todo esto. Si se pueden dar cuenta, aquí va a estar cuando, cuando se flexiona, cuando doblamos el brazo, aquí se va a colocar el proceso coronoides. Y en la parte de atrás, pues vamos a tener al olecranon. Ya va tomando más sentido cómo se va conformando nuestros huesos del miembro superior. Ahora ya tenemos al proceso coronoides y vamos a tener algo que se le conoce como la incisura troclear. ¿Cuál es la incisura troclear? Pues es este de aquí. Y es este de aquí. Es como una fosa, un hoyito de aquí.
todo esto va a ser la incisura troclear. Y si se dan cuenta, pues ya va tomando mucho sentido, porque parece como una llave inglesa, le dicen. Y al tomar esto como la incisura, si se dan cuenta, va a conectar con quién, con la tróclea del húmero. Y así es como se articulan estos huesos. Aquí se va a articular la incisura. Por eso se le llama así, incisura troclear, porque conecta con la tróclea del húmero. ¿Qué más vamos a tener? Pues tenemos una parte que se le conoce como la tuberosidad de la ulna, que es este de aquí. Tuberosidad de la ulna, que está bajito del proceso corocoides, perdón, del proceso coronoides. Entonces tenemos aquí tuberosidad de la ulna. Perdón si se me olvida poner los nombres, es que a veces es como para ir un poco más rápido, pero para que no se pierda. Olecranon, proceso coronoides, incisura troclear. ¿Y para qué nos sirve la tuberosidad de la ulna? Pues bueno, aquí se va a insertar el tendón del músculo braquial. Y tenemos como tal otra incisura que es la incisura radial, que se la voy a poner de este color. Es esta de aquí. Aquí está la incisura radial. Y en esta incisura radial, ¿qué sucede? Pues su nombre lo dice. Está en la parte lateral, está al ladito del proceso coronoides, y esta incisura radial eh, es la que se va a conectar con la cabeza del radio. Ahora tenemos en cuerpo de la ulna, pues nada a destacar como tal. Pues como podemos ver es cilíndrico, es larguito y se va a ir disminuyendo su diámetro conforme vamos pasando al extremo distal. En la parte distal, el, perdón, no, sí faltó algo del cuerpo de la ulna. Sí faltó algo, perdón. En el cuerpo de la ulna, ¿yo qué voy a tener? Yo tengo algo que se le conoce como la cresta del músculo supinador, que está más o menos por aquí. Es como una saliente, que su nombre lo dice, ¿no? Se va a insertar el músculo supinador. Está en la cara lateral de la ulna. Y también voy a tener otra, que en este caso a esta la vamos a conocer como una fosa. Esta es la fosa del supinador. Y bueno, entonces la parte más profunda de nuestro músculo supinador se va a insertar en la cresta y en la fosa. Y eso es ya a destacar. Ahora sí ya vamos a pasar con el extremo distal. ¿Qué vamos a tener? Tenemos la cabeza de la ulna, que es esta de aquí, es pequeño, tiene una forma de disco. Y vamos a tener otra estructura que se le conoce como el proceso estiloides de la ulna. Tenemos el proceso estiloides y la cabeza de la ulna.
Y pues si hacemos un dibujo posterior, vamos a ver que se ve así el hueso. Aquí yo tengo la cabeza, el proceso estiloide es así, y si se dan cuenta así es como sale. Y ya, es lo que se tiene que destacar. Otra cosita muy importante es que la cabeza de la ulna no va a alcanzar la articulación radiocarpiana. Ahorita vamos a ver bien esa parte. Entonces no va a intervenir. Ya tenemos la ulna, ahora vamos a pasar a hablar de nuestro radio. Este es un hueso más corto que la ulna y como ya mencioné, trate de dibujarlo como esquemático, ¿no? Es más cortito y está en la parte lateral. Ahora también vamos a hacer otro dibujo de nuestro radio. Y aquí es donde ya vamos a poder distinguir cómo pues las características de cada hueso, ¿no? Y cómo lo vamos a poder diferenciar. Entonces este es el anterior y este es el posterior. Comencemos con la parte proximal, que tenemos una cabeza. Que es esta de aquí. Eso es la cabeza del radio. Y esta cabeza es en la parte de arriba es cóncava, como que tiene una fosita. Y esta es la que se va a articular con el capítulo del húmero. Vamos a poner que tenemos la cabeza. Y también en la parte, ¿cómo se le dice? De la incisura. De este lado se va a articular con la incisura radial de la ulna, que es esta de acá. Aquí es donde va a entrar la cabecita del radio, más o menos se va colocando de esta manera. Se va a ir colocando así. Y voy a dibujar este rayón que no me gusta. Ya. Ahí vamos viendo cómo se coloca. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos un cuello que como tal podemos destacar que es como que se constriñe, o sea, como que lo aprietas tantito y ya, no hay mucho que hablar del cuello, nada más lo voy a colorear. Es el cuello del radio. Y listo. Vamos a ir dibujando. ¿Qué más tenemos? Tenemos algo que se le conoce como la tuberosidad del radio. Y esto lo vamos a poner de este color. No. Que está aquí, en la parte medial del radio. Es la tuberosidad del radio. Esta tuberosidad como tal nos va a marcar un límite entre el extremo proximal, que en este caso es entre el extremo de la cabeza y el cuello, y el cuerpo, es como límite. Él nos dice, aquí está el cuerpo, la cabeza y aquí está el cuerpo. Y ya, algo muy importante es que, como podemos apreciar, en este caso se va a ir ensanchando. Y eso es lo que nos va a dictar como esa diferencia entre la ulna y el radio. Que la ulna se va adelgazando y el radio se va a ir ensanchando. Voy a quitar este dibujo, lo voy a pasar acá. Y vamos a hacer el dibujito, ¿no?
Aquí yo tengo la tuberosidad. Y vamos a ver que se va a ir ensanchando, se va a ir ensanchando. Perdón, es que no me gusta cómo lo queda. Aquí también. Entonces ya podemos ir apreciando esa diferencia que van teniendo los dos huesos. Ambos. Ahora en el extremo distal yo voy a tener algo que se le conoce como la incisura ulnar. Que se lo voy a dibujar de este color. Y es este de aquí. Esta incisura ulnar pues está en la parte media y como tal se va a acomodar con la cabecita de la ulna. Entonces aquí tenemos nuestra incisura ulnar. Queda pegado a la cabeza de la ulna. También vamos a tener un proceso estiloides, tal cual como el que vimos en el radio, digo en la ulna, perdón, pero pues aquí lo vamos a ver en el radio. Este proceso estiloides está en la parte de la cara lateral, es más grande y está más distal que el de la ulna y tiene una forma de pues, una cresta, como lo pueden ver ahí en el dibujo. Bueno, así es que se le entiende, ¿no? Porque me imagino que está un poco feo. No, perdón, perdón, ya ando perdido. Perdón. Como tal, pido disculpas. El proceso estiloides es este de aquí. Este de aquí sí es el proceso estiloides. Este es como tal, ahora sí, este es el que está por la cara lateral y tiene una forma de la cresta. Entonces, si pueden apreciar, es este de aquí, mi proceso estiloides. Aquí ya lo cierro. Y ya, el que yo había marcado mal es este de aquí, que es el tubérculo. Es el tubérculo del radio, que este como tal, este tubérculo va a estar entre dos surcos que hay en el radio, que son estos de aquí. Esta es la cara posterior. En estos surcos se van a insertar músculos. Este surco, el surco medial, en la parte posterior se va a insertar que viene siendo extensor de los dedos, el extensor del índice, también se va a insertar nada más estos. Y este es el surco para el extensor pulgar, para el extensor largo del pulgar. Y aquí tenemos como tal el surco para los extensores radiales largo y corto del carpo. Entonces el tubérculo nos separa esos surcos. Ahora, como pueden darse cuenta, yo fui haciendo este dibujo. ¿Por qué? Con una simple y sencilla finalidad. Nada más para destacar algo que se le conoce como la membrana interósea. ¿Cuál es esta membrana? Es esta de aquí. Aquí me estoy saliendo un poco del tema de los huesos porque esta es una articulación que la vamos a ver pues más a fondo ya después, que es la que nos va a ayudar a que se junten y tengan este proceso de supinación y pronación para que así podamos dar ese movimiento en el antebrazo de supinar y pronar, que viene siendo como rotarlos, como si se le puede decir de esa manera, ¿no? Es la membrana interósea la que nos permite eso. Y lo mismo, si yo hago un corte transversal y veo cómo se ven los huesos, entonces yo tengo que mi ulna va a tener como una forma triangular
Aquí yo voy a tener mi membrana interósea. Y aquí yo voy a tener el radio, que también tiene como una forma triangular. La membrana interósea, como pueden ver, son fibras que van de manera oblicua, de superior a inferior. Y bueno, ya hicimos el corte, tenemos la parte posterior y la parte anterior. Estos de aquí van a ser bordes interóseos. Y aquí tenemos un borde anterior y el borde anterior del radio y el borde anterior de la ulna. También vamos a tener la cara anterior, que en este caso esta es la cara de radio y ulna, cara posterior de radio y ulna, y estos también los bordes, este borde posterior del radio y de la ulna. Así se vería si cortáramos nuestros huesos y viéramos cómo se ve. Y bueno, ya terminando bien con esto, ya nada más vamos a hablar de el carpo. Entonces vamos a pasar a hablar del carpo, que básicamente es la muñeca. Entonces, como ya mencioné, en el carpo vamos a tener 8 huesos y a pesar de que son muchos es bastante fácil. Bueno, no es fácil porque la verdad hacer muchos sí llega a ser complicado aprendérselos, pero no hay de qué preocuparnos, ¿no? ¿Qué nos van a ayudar? Pues nos van a ayudar a tener esa flexibilidad en nuestra mano, como para hacer esos movimientos de muñecas y todo eso. Y vamos a tener 2 filas. Una fila que es la proximal y otra fila que es la distal. Entonces vamos a hablar de los huesitos que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a hablar de lateral a medial. Y para empezar, eh, yo voy a empezar con un dibujo anterior, que en este caso viene siendo la palma. Y al ser la palma, por eso va a ser la parte lateral por la que voy a empezar. Y voy a empezar por un hueso que se le llama escafoides. Es este de aquí. Ahora, el escafoide se dice que tiene una forma como de un barquito. Y este se va a articular con el radio. Y va a tener algo que se le conoce como tubérculo del escafoides. ¿Qué más vamos a tener en nuestra fila de lateral? Ahora vamos a pasar al siguiente, que este hueso se le conoce como el hueso semilunar. Se dice que tiene una forma de media luna, más o menos así. Yo personalmente no se la encuentro, pero bueno, así se le dice, ¿no? Por eso se le puso ese nombre. Y este también se va a articular con el radio. Entonces se va a ir articulando en esta parte. Aquí es donde van a entrar el escafoides y el semilunar. Y como dije, en esta parte va a quedar hueco porque la cabeza de la una no va a tener ese contacto con el carpo. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos otro hueso que es el hueso piramidal, que es un hueso así un tanto grande. Y este huesito, como tal, según dicen que tiene forma de pirámide, yo repito, no se la encuentro.
y este se va a articular con cerca del disco articular de la articulación radioulnar. Ahora también voy a tener que tengo otro hueso que es el hueso piriforme. Este se dice que tiene una forma de guisante y está, se puede decir que arribita del hueso piramidal, está como si el piramidal fuera su protector, está arribita. Y si vemos un dibujo posterior, pues más o menos vamos a ver que se ve así. Aquí yo voy a tener mi escafoides. Aquí yo voy a tener mi hueso semilunar. Y aquí yo voy a tener mi hueso piramidal. ¿Por qué no está el hueso pisiforme? Porque como ya mencioné, el pisiforme está, se puede decir, encima del piramidal. Se dice que es un hueso con forma de guisante. Entonces, pues nada, eso se tiene que destacar de la fila proximal, que tenemos el hueso escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Hay una mnemotecnia que una vez me mencionaron, que es la mnemotecnia, es PIPI. Escafoide, semilunar, piramidal y piriforme. Es PIPI. Bien, ahora vamos a pasar con la siguiente fila, que es la fila distal. Bueno, en esta fila, ¿por qué es proximal y distal? Porque en la muñeca, acuérdense que es como si en esta parte aquí estuviera la proximal y aquí estaría la distal, porque es más próxima al cuerpo y esta es la más distal del cuerpo. Por eso tienen esos nombres las filas. Ya, perdón, lo tenía que mencionar para que no haya como esas lagunas, ¿no? Y bueno, vamos a tener un hueso que se le conoce como el hueso, el trapecio, que va a estar aquí, arribita del escafoides, articula con el escafoides, el trapecio. Y además también vamos a tener otro hueso, que es el trapezoide, que dicen que tiene una forma de cuña. Y se va a colocar, es un hueso así pequeñito. Por aquí está el trapezoide. Ahora vamos a tener otro hueso, que su nombre, pues ahora sí que nos dice, ¿no? Porque se llama así, que es el hueso grande. Se llama grande o capitado. ¿Por qué? Porque es el hueso más grande del carpo. Dicen que tiene forma de cabeza. ¿Dónde? Repito, yo no se la veo. Pero bueno, así se dice, ¿no? Tenemos otro hueso, que si se dan cuenta ya va a ser nuestro octavo hueso. Y este hueso es el hueso ganchoso. Que es el de ahí. Este hueso, pues dicen que tiene una forma como de cuña y tiene un proceso, que es el proceso gancho del ganchoso. Es el proceso gancho del ganchoso. Y nuestro hueso trapecio va a tener un tubérculo del trapecio. Entonces, ¿cuáles son los huesos que tenemos en la fila distal? Tenemos el trapecio, tenemos el trapezoide, tenemos el grande y tenemos el ganchoso. Y como ya mencioné, estamos yendo de lateral a medial. Ahora vamos a la cara posterior. Y en la cara posterior pues se ven así también, tal cual, ¿no?
Tenemos al trapecio, al trapezoide, tenemos al grande, y tenemos al anchoso. Bien, ahora vamos a pasar propiamente con los huesos de la palma, que son los metacarpos. Y son 5, son súper fáciles de aprender, no tienen gran complejidad. ¿Por qué? Porque son los de los dedos de las manos, ¿no? Tenemos 5 dedos, en este caso vamos a tener 5 metacarpos. Entonces tenemos el metacarpo, que lo único que hay que destacar de un metacarpo es que supongamos lo tenemos así. Un metacarpo que va a tener cabeza, va a tener un pequeño tubérculo, va a tener un cuerpo y va a tener una base. Y ya es todo lo que hay que saber de los metacarpos. Y se van a enumerar del 1 al 5. Entonces de este lado tenemos el metacarpo 1, que también hay que destacar que tienen algo que se les conoce como huesos sesamoideos. Son pequeños huesos que como tal nada más van a ayudar a evitar ese tipo de fricción y que haya un dolor, ¿no? Entonces este es el metacarpo 1, tenemos el metacarpo 2 y hay algo muy importante que podemos ver que en este caso mi, mi trapecio se articula con los dos primeros metacarpos. El trapezoide solo se va a articular con el metacarpo 2 y el trapecio también se articula con el escafoides. Entonces vemos que el escafoide se va a articular con el trapezoide y el trapecio se articula con el metacarpo, perdón, 1 y metacarpo 2 y el trapezoide solo con el metacarpo 2. Pasamos al siguiente metacarpo, que en este caso es el metacarpo 3, que solo se va a articular con el hueso grande, y el metacarpo 4 y 5 se va a articular con el hueso ganchoso. Lo mismo de este lado, sinceramente no tiene mucho caso dibujar, pero lo voy a hacer de todos modos. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y ya vamos a pasar a los últimos huesos, por fin ya, que en este caso son los de los dedos. Va a tener lo mismo, son los huesos, son las falanges, y estos huesitos tienen base, van a tener un cuerpo y van a tener una base. ¿Por qué bases? Porque tenemos dos bases. La base distal, que es la que está, se puede decir, más alejada del cuerpo, y la base próxima, que es la que según se puede decir que está como más cerca. Y bueno, tenemos tres tipos de falanges. ¿Por qué? Porque en cada dedo, en todos nuestros dedos, nosotros vamos a tener tres falanges, menos en un dedo. ¿En cuál? En el pulgar. En el pulgar solo vamos a tener dos falanges. Tenemos las falanges proximales, entonces estas falanges proximales son como las más grandes. También vamos a tener falanges medias, que se puede decir tienen un tamaño un poco más pequeño, todavía no es tan pequeño, pero lo tienen. En el caso del pulgar, hay que destacar que va a ser que solo vamos a tener estas falanges.
y ya porque en este caso en el pulgar solo hay 2 falanges, pero en los demás dedos hay 3 falanges. Y por último, vamos a tener las falanges más pequeñitas, que son las falanges distales. Estas son aplanadas de la parte de abajo y en la parte distal como que se expanden de esta manera. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a estar como la base para los lechos unguiales. Entonces esa es la razón por la cual las falanges distales van a estar así. Y bueno, podemos ver que tenemos falanges proximales, perdón, falanges medias y falanges distales. De esta manera yo ya tengo los huesos de la mano. Y así es como terminamos con este tema, que son huesos del miembro superior. Eh, y bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, cualquier error que haya tenido, me gustaría también que me lo corrigieran. Espero les haya gustado el video. Gracias.